para vivir como Dios te diseñó. Vamos a empezar una serie este mes que se llama Principios para vivir como Dios te diseñó. Las que han estado siguiéndome se han dado cuenta que hemos estado desde la pandemia con series y ahora empezamos una serie nueva que se llama Principios para vivir como Dios te diseñó. Y lo primero que vamos a hablar en esta noche es una mujer sabia. ¿Cómo ser esa mujer sabia? Si queremos vivir como Dios nos diseñó, necesitamos principalmente pedirle a Dios sabiduría, poder ser esa mujer sabia, esa mujer que Dios quiere que seamos, esa mujer que Dios quiere que lleguemos a ser. Amén. Entonces vamos a empezar en esta noche con este tema, se llama Una mujer sabia. Y quiero que cerremos nuestros ojos allí donde están, y quiero que le pidamos a Dios que hable a su corazón. Yo no conozco su necesidad, pero Dios sí la conoce y sabemos que cuando uno se dispone, Dios habla a su necesidad y a sus corazones. Padre, gracias. Qué buena oportunidad, Señor, poder compartir tu palabra, poder traer este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, a través del cual me has ministrado, Señor, a través del cual, Rey de los cielos, has hablado a mi vida, Padre. Yo te pido en esta noche que sellen mis labios y que seas tú hablando a cada corazón y a cada necesidad. Que esta palabra, oh Rey, no regrese vacía, sino el propósito por el cual tú lo enviaste se cumpla. Y demos, oh Rey de los cielos, fruto al 100 por 1. Yo te pido, Rey, que despiertes mis oídos para escucharte como a los sabios y poder así traer palabras de sabiduría en esta noche. A cada mujer, a cada persona que va a una a escuchar el mensaje de adelante, Ahorita me Señor. salgo a las Y te 6:30. pido, Dios de los cielos, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor, nuestros corazones para poder, Señor, traer el mensaje, Señor, y que quede sembrado y demos fruto al 100 por 1 en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una mujer sabia. Amén. Leamos lo que dice Proverbios 1, versículo 2. Le voy a leer en la nueva versión internacional. Proverbios 1, versículo 2. Dice la palabra: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Esos son los proverbios. Necesitamos aprender sabiduría. Y fíjense que hace muchos años, cuando todavía era una jovencita y no tenía idea de muchas cosas en la vida, le escuché decir a mi pastor de entonces: la vida es una decisión. Constantemente estamos tomando decisiones. Y tenía razón. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos en una decisión. Piénsalo. Nos levantamos y decidimos qué vamos a hacer primero, si desayunar o vestirnos. Luego, frente al closet o el armario, ¿qué me voy a poner? Esta decisión es mucho más sencilla para los hombres que para las mujeres. Después decidimos qué camino tomar para llegar al trabajo o la escuela, qué haremos para almorzar, comprar almuerzo o llevar algo de la casa. Y así, casi sin darnos cuenta, nos pasamos el día decidiendo. Claro está, estas decisiones son bastante fáciles y las tomamos prácticamente sin pensar mucho. En cambio, aquellas cosas que consideramos grandes en la vida, aquellas decisiones mayúsculas como qué estudiar, con quién me voy a casar, dónde vamos a vivir, cuántos hijos tendremos, entre otras, esas las meditamos mucho más. Al menos así trata de hacerlo la mayoría de las personas. Y de eso se trata, que cuando vayamos a tomar una decisión muy importante en nuestra vida, podamos primero que todo llevársela a Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad en este caso? ¿Cómo procedo en este momento? Sin embargo, ¿qué te parece si te digo que tanto para las decisiones pequeñas como para las grandes necesitamos un componente esencial? Si quieres llegar a ser esa mujer que Dios tuvo en su mente, en su plan original, entonces es crucial que busquemos ser mujeres sabias para que la sabiduría caracterice nuestras decisiones y podamos vivir la vida abundante. Me explico. No es lo mismo desayunar en un lugar de comida rápida, chatarra cada día, que escoger algo saludable. No es lo mismo llevar un estilo de vida sedentario que forzarnos
por incluir el ejercicio en nuestra agenda. No es lo mismo tomar una decisión a la ligera que tomarla meditando fielmente en lo que dice la palabra de Dios. No es lo mismo decir lo primero que se nos ocurra que sopesar las palabras. Tampoco es lo mismo gastar sin pensar en el futuro que buscar planificar y organizarnos para tener una economía familiar estable. Entonces la pregunta es, ¿captaste la idea, verdad? Algunas cosas son más sencillas, como el desayuno, otras más complejas, como la vida familiar, pero ambas decisiones son importantes. La diferencia en los resultados estará en cuán sabiamente actuemos. Ojo con esto, cuán sabiamente actuemos. Yo le decía a alguien en una consejería que estuve unos días atrás, yo le decía, cada vez que vayas a hacer algo que tú sabes que no te conviene o que tú sabes que de pronto no es lo que Dios quiere, pregúntate, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús en este caso? Y esa debe ser nuestro caminar. Preguntarnos, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Cómo procedería él? Entonces, ¿qué es en realidad una persona sabia? ¿Cómo definiríamos una persona sabia? Y esto es importante, pues quizá tenemos una idea distorsionada o basada en lo que nos enseñaron o en el concepto que nos fuimos formando con los años. Nos servirá de mucho comenzar por entender que sabiduría e inteligencia son dos cosas muy diferentes. Sabiduría e inteligencia son dos cosas muy diferentes. Y mi fiel amiga, la Real Academia de la Lengua Española, nos lo dice así. Inteligencia, ¿qué es inteligencia? Inteligencia es la capacidad de entender o comprender. Otro significado es la capacidad de resolver problemas. Otro significado es conocimiento, comprensión, acto de entender. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría la definen como el grado más alto del conocimiento y otra definición está como la conducta prudente en la vida o en los negocios. Entonces volvamos a leer el versículo con el que comencé. Proverbios 1, verso 2 en la Nueva Versión Internacional dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. El propósito de los proverbios, según la Nueva Traducción Viviente, es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Mire, esto es tan lindo. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Maravilloso, ¿no es cierto? De manera que se puede ser muy inteligente, con gran capacidad para entender o comprender, pero no necesariamente ser sabio. Porque es que la sabiduría, preciosas mujeres de Dios, va más allá de la capacidad. La sabiduría es el grado más alto del conocimiento y está presente en nuestro actuar. El mundo está lleno de mujeres inteligentes, brillantes. Sin embargo, lamentablemente tenemos una escasez de mujeres sabias. Por eso es que estoy empezando este estudio. Ayer me decían, ¿cómo se siente yo? No más vieja, sino más sabia. Y ese es el punto. Que tus años cuenten. No que pases por los años sin saber qué pasó, sino que los años que hayas vivido, las experiencias que hayas tenido, cuenten y muestren en realidad cuál es la sabiduría, qué es lo que has aprendido con ese caminar de los años, a dónde has llegado con eso. De eso se trata. De eso se trata, que podamos decir que los años de nosotros cuenten, que podamos entender que con Cristo somos más que vencedores, que podamos entender que nuestros años tienen mucho que ver con esto. Necesitamos entender que tenemos que ser sabias. Tenemos que ser sabias para discernir lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere enseñar, lo que Dios quiere llevarnos. Amén. Y estoy segura de que si estás aquí es porque quieres pertenecer a ese segundo grupo y yo también. Amén. Yo quiero pertenecer al grupo de las mujeres sabias. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es la sabiduría del mundo. ¿Cuál es la sabiduría del mundo? Entonces, puedo hacer memoria de las muchas veces en que no he actuado con sabiduría o
Peor todavía, he actuado con lo que la Biblia llama la sabiduría del mundo. Quizás tú también puedes decir lo mismo. ¿Cuál es el problema con la sabiduría que el mundo nos presenta? Dejemos que sea la propia Escritura quien nos aclare. Entonces, vamos a ver algunos versículos que nos hablan de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es necedad para Dios. Y quiero que leamos lo que dice 1 Corintios 3, verso 19. 1 Corintios 3, versículo 19. Leamos lo que dice aquí. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Otro versículo, otro parámetro que quiero que veamos es que la sabiduría del mundo es envidiosa y egoísta. Leamos lo que dice Santiago 3, versículo 15, la Nueva Traducción Viviente. Santiago 3, verso 15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Amén. Otro parámetro que quiero que veamos es que la sabiduría del mundo no es un medio para conocer a Dios. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 1, versículo 21 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. 1 Corintios 1, verso 21 dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. De modo que la sabiduría del mundo, resultado del pecado y bajo la influencia de Satanás, es un medio para destrucción. De hecho, nada sabia. Amén. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de Dios? ¿Qué es la sabiduría de Dios? El propio libro de Proverbios nos ayuda a determinar. Leamos lo que dice Proverbios 9, versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Proverbios 9, versículo 10. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Amén. Miren esto tan tremendo. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Aquí hay dos palabras que me encantan, dos frases, y es el temor del Señor y el otro es conocer al santo. Antes de que te asustes o te lleves la idea equivocada, déjame decirte que la palabra temor no es lo que quizás esté pensando. No se trata de un miedo como el que les tenemos a las cucarachas o el que puedas sentir ante el diagnóstico de una enfermedad grave o una mala noticia que te deja paralizada, aunque sea momentáneamente y te pone el estómago al revés. El término temor, ojo con esto, en el original hebreo es yirá. ¿Qué significa este término? Indica más bien respeto, reverencia, piedad reverenciada. Entonces, todo comienza por ahí. La mujer sabia es aquella que muestra respeto y reverencia a Dios. Tú y yo necesitamos entender que Dios es Dios soberano, creador de la vida y de todo lo que nos rodea. Ese título solamente le acredita reverencia. Pero además, para mostrar a Dios respeto y reverencia, tenemos que saber cuáles son los principios que Él establece, qué es lo que Dios ama, qué le desagrada, cómo espera Dios que yo viva y luego actuar consecuentemente. Ahí está la base de la sabiduría. Y quiero repetir esto. Además, para mostrar a Dios respeto y reverencia, tenemos que saber cuáles son los principios que Él establece, qué es lo que Dios ama, qué le desagrada, cómo espera Dios que yo viva y luego actuar consecuentemente. Ahí está la base de la sabiduría. Si te fijas, la segunda parte de este versículo nos dice que al conocer al santo tendremos buen juicio. Lo que les decía al principio son dos partes, temor a Jehová y segundo, conocer al santo. Necesitamos poder conocer al santo. Ahí tendremos buen juicio. Ahora, ¿qué tal si te digo que la sabiduría es una persona a quien podemos conocer? ¿Qué tal si te digo entonces que la sabiduría es una persona a quien podemos conocer? Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:30. Leamos lo que dice 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Qué tremendo. Y en 1 Corintios 1:24 nos presenta a Cristo como sabiduría de Dios.
Primera de Corintios 1:24 nos muestra a Cristo como la sabiduría de Dios. Así que, escuchen esto, si quiero la sabiduría divina, ¿necesito qué? Necesito a Cristo en mi vida. Amén. No puedo llegar a alcanzar la sabiduría de Dios fuera de una relación con Él. Mi búsqueda de sabiduría tiene que estar ligada a Cristo porque Cristo es sabiduría. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo nos lleva a ser sabios. Cristo nos da buen juicio. Cristo nos lleva a conocer esa sabiduría y poder actuar consecuentemente con ella. Entonces, de modo que se pone entonces la pregunta, ¿cómo hago para obtener sabiduría en el día a día? Sin embargo, es imposible conocer a alguien a distancia, se necesita una relación y las relaciones implican tiempo y dedicación. Entonces, ¿cómo hago para obtener sabiduría en el día a día? Simplemente conociendo a Dios, conociendo al autor de esa sabiduría, conociendo al autor y consumador de la fe, conociendo a ese Cristo que lo único que ha hecho por nosotros es sacrificarse, es amarnos y es establecer una relación de amor con el Padre. Pero es imposible conocer a alguien a distancia. Se necesita una relación y las relaciones implican tiempo y decisión. Las relaciones implican de nosotros tiempo y decisión. Entonces necesitamos conocer, para ser sabios necesitamos conocer a ese Jesús que es la sabiduría que Dios nos dejó en la tierra, ese Cristo que nos dio la sabiduría a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de todo el sacrificio que nos dejó y que nos llevó a conocer y a ser salvos. A ser salvos por medio de qué? Por medio de creerle a Él, que Él es la única fuente de salvación para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo cultivamos esa relación con Dios si no podemos verlo ni palparlo? Al leer y estudiar su palabra y mediante la oración. No existe otra manera de cultivar esa relación con Dios. Entonces quiero que hablemos ahora de cuál es la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Veamos la diferencia y propongámonos reflejar con nuestras palabras y acciones la sabiduría que vienen de nuestro Señor. Entonces lo primero que quiero que veamos en esta noche es que la sabiduría se nota. Escriba allí donde está, la sabiduría se nota. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. La sabiduría se nota. Santiago va directo al grano. Él pregunta, ¿quién es sabio y entendido? Tiempo para evaluarse con sinceridad. Su respuesta dice, la sabiduría se demuestra con la buena conducta. Entonces, la persona sabia de verdad lo muestra a través de su comportamiento y de sus obras y lo hace con humildad. Porque es que no hacen falta las exigencias. La sabiduría se refleja por medio de las acciones. Cuando la persona sabia hace o dice algo es porque sabe qué es lo correcto en ese momento. ¿Qué hace esta persona? Va ante Dios en oración hasta que tiene la certeza de que hablará u obrará guiada por Él y que será de ayuda y bendición para los demás. ¿Por qué se te nota la sabiduría? ¿Por qué se te tiene que notar? Porque lo que tú digas o hagas tiene que ser de ayuda y de bendición para los que te rodean. Tú no puedes ser un obstáculo, tú no puedes ser una persona quejumbrosa, una persona que se está quejando todo el día. Tú necesitas mostrar que eres sabia, obrando sabiamente y trayendo paz a las personas que están a tu alrededor. Tú tienes que ser una mujer feliz, una mujer que refleja que Cristo es el que dirige su vida, su camino, el que dirige sus pensamientos. Entonces, es la persona que va ante Dios en oración hasta que tiene la certeza de que hablará u obrará guiada por Él y que será ayuda y bendición para las demás personas. Amén. Segundo, ¿cómo reconocemos la sabiduría terrenal? Entonces, entre las diferencias es, necesitamos reconocer cuál es esa sabiduría terrenal que nos hace obrar mal. Vamos a leer lo que dice Santiago 3, versículo 14 al 16. Santiago 3, verso 14 al 16 dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal.
puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Esta mañana en el devocional que tenemos con varias mujeres de la iglesia en el grupo de intercesión, precisamente Dios nos hablaba de cómo estamos aceptando la palabra. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que estamos recibiendo? Entonces, para poder ser sabia, necesitamos recibir la palabra en paz, en calma, no con enojo, no con distracciones, no tener envidias, no tener rivalidades en el corazón. Debemos dejar de presumir. Entonces, la diferencia entre para poder reconocer la sabiduría terrenal es entendiendo que no puede en nuestro corazón ni amargura, ni resentimiento, ni falta de perdón, ni odio, ni rivalidades, porque es que lo que motiva nuestras palabras y acciones nos da una indicación muy clara. Si nos movemos, ojo con esto, si nos movemos impulsados por la envidia, los celos o el deseo de sobresalir, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. No importa cuánto intentemos negarlo, tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. El resultado será uno que traerá confusión y maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vigilemos nuestro corazón. Necesitamos vigilar nuestro corazón. Necesitamos entender que nuestro corazón tiene que ser vigilado. ¿Qué estamos permitiendo en nuestro corazón? No permitamos que reinen en nosotros las envidias, los celos y las rivalidades. ¿Qué tenemos que hacer? Pidamos sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y deseos. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace orar? ¿Qué es lo que te hace hablar? Entonces, primero la sabiduría se te nota. Segundo, tenemos que reconocer la sabiduría terrenal. Tercero, tenemos que entender cuáles son los frutos de la sabiduría de Dios. Escríbalo allí. ¿Cuáles son los frutos de la sabiduría de Dios? Leamos lo que dice Santiago 3, versículo 17, por favor. Quiero que busquen allí en sus Biblias lo que dice Santiago 3, versículo 17, por favor. Santiago 3:17 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo, miren esto, es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Aquí aprendemos entonces a reconocer la sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo es esta sabiduría? Mire la diferencia con la otra. La otra era de envidia, de celos, de rivalidades, demoníaca. Amén. Aquí estamos hablando que la sabiduría es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Primero que todo es pura. ¿Qué significa esto? Que no está contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseos de poder. Ojo, cuando la sabiduría es pura, no está contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseos de poder. ¿Cuál es el objetivo de esta sabiduría? Es lograr que brillen la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones. ¿Cómo actúa esta sabiduría? Motivada por la compasión, y sus acciones dan como resultado buenos frutos. Amén. Entonces, la sabiduría que viene del Señor no crea divisiones, persevera hasta que se alcanza un entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, lo hace sin fingimiento, porque sale ¿de qué? De lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el tipo de corazón que manifiesta el fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas 5, 22 y 23. Leamos lo que dice Gálatas 5, versículo 22 y 23. Vamos a buscarlo. Gálatas 5, versículo 22 y 23. Dice la palabra en Gálatas 5, 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que motiva tu corazón? Yo quisiera que tú volvieras a escuchar este mensaje cuando puedas, volvieras a verlo y empezar a analizar qué es lo que hay en tu corazón, porque en una hora en realidad uno quisiera darlo todo, pero
es para rumiar y volver a estudiar qué es la sabiduría del mundo, cuál es la sabiduría de Dios, cuál es la diferencia. ¿Amén? Entonces, primero, la sabiduría se te nota. Segundo, necesitamos aprender a discernir la sabiduría terrenal. Tercero, necesitamos entender que los frutos de la sabiduría tienen que venir de Dios. ¿Cuáles son los frutos de esta sabiduría de Dios? Como acabamos de leer. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Amén. Entonces, entender que la sabiduría se tiene que notar, tenemos que discernir cuál es la sabiduría terrenal y cuál es la que viene de Dios, la sabiduría que produce fruto del Espíritu. Cuarto, entender que si siembras con sabiduría, recibes buena cosecha. Y esto que sí que me gusta, amén. Si siembras con sabiduría, recibes buena cosecha. Leamos lo que dice Santiago 3, versículo 18. Dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Se recoge, recuerden esto, se recoge en lo que se siembra. Por lo tanto, el sabio que obra de forma justa, contribuyendo siempre a un ambiente de paz, recibirá el fruto de sus actos de justicia y lo recibirá en paz. Amén, amén. Si sembramos en paz, vamos a recibir una cosecha de paz. Amén. Si sembramos sabiduría en paz, eso es lo que vamos a recibir. Y quiero que veamos algunos versículos sobre la sabiduría para meditar. Entonces, ¿qué podemos esperar de la sabiduría? Primero, que Dios la concede. ¿Qué dice Proverbios 2, versículo 6? Entienden que la sabiduría es la que Dios nos da cuando se la pedimos. Proverbios 2, versículo 6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Amén. Segundo, la sabiduría comienza con el temor del Señor. Proverbios 9, versículo 10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento, lo que ya leíamos antes. Tercero, la sabiduría nos da vida. Vamos a leer lo que dice Eclesiastés 7, versículo 2. Dice, puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Amén, me encanta eso. Cuarto, la sabiduría nos ayuda a bendecir a los demás. Proverbios 12, verso 18 dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Qué bueno que nos podamos aprender algunos de estos versículos. 5. La sabiduría nos protege. Leamos lo que dice Proverbios 4, versículos 6 y 7. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Amén. Sexto, la sabiduría es muy valiosa. Dice la palabra en Proverbios 16, verso 16, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Amén. Séptimo, la sabiduría se adquiere con la actitud correcta. Proverbios 19, 20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Amén. Octavo, la sabiduría nos ayuda a dar buen testimonio. La sabiduría nos ayuda a dar buen testimonio. Leamos lo que dice Colosenses 4, versículo 5. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Recuerde, la sabiduría nos ayuda a dar buen testimonio. Noveno, la sabiduría nos guía para actuar con buen juicio. La sabiduría nos guía para actuar con buen juicio. Leamos lo que dice el Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Amén. Y décimo, la sabiduría trae dicha y paz a nuestras vidas. ¿Qué dice Proverbios 3, versículo 3? Proverbios 3, verso 13 dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia,
porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Y quiero repetir estos versículos nomás para que lo tengan allí en mente. La sabiduría Dios la concede, Proverbios 2, versículo 6. La sabiduría comienza con el temor del Señor, Proverbios 9, versículo 10. La sabiduría nos da vida, Eclesiastés 7, 12. Nos ayuda a bendecir a los demás, Proverbios 12, 18. Quinto, nos protege, Proverbios 4, 6 y 7. Sexto, es muy valiosa, Proverbios 16, 16. Séptimo, se adquiere con la actitud correcta, Proverbios 19 y 20. Octavo, nos ayuda a dar buen testimonio, Colosenses 4, 5 y 6. Noveno, nos guía para actuar con buen juicio, Salmos 111, 10. Y décimo, trae dicha y paz a nuestras vidas, Proverbios 13, del 13 al 18. Entonces, ¿cómo crecer en la sabiduría de Dios? Como hemos visto, la sabiduría de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Porque es que alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita. ¿Para qué? Para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Quiero repetir esto porque me gustó. Dice, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita ¿para qué? Para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las circunstancias que se nos presentan en nuestra vida? Reflejar el carácter de Cristo. Actuar y obrar o hablar o actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado y nos enseña todos los días en su palabra. Recuerde que el temor de Jehová es la base de la sabiduría y conocer al santo es el que nos da buen juicio, el que nos da discernimiento. Entonces, si podemos crecer todos los días en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, a través de la lectura de la palabra, a través del estudio de ella, podemos reflejar, podemos estar capacitados para hablar o actuar reflejando que el carácter de Cristo en medio de cualquier circunstancia. Yo te pregunto, ¿tú reflejas el carácter de Cristo en medio de las circunstancias que vives? Porque es que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Amén. Más sabios seremos. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento dice cosas muy interesantes sobre la sabiduría. En el capítulo 1, versículos 2 al 6, dice lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo, miren esto, como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirle. Cuando se la piden, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en las pruebas que vivimos diariamente, allí crece la sabiduría. Entonces, no te quejes por las pruebas, no te preocupes por las circunstancias difíciles que puedas estar viviendo, no te preocupes por esa ansiedad, esa angustia, aquellas cosas que te atormentan, ese problema que de pronto no has visto cómo solucionarlo o cómo salir de él. Podamos entender que en estas pruebas que estamos viviendo diariamente, ahí crece la sabiduría. Porque es que durante los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Las pruebas que hacen en nosotros, las pruebas pueden traer como resultado crecimiento y bendición. Y será así si permitimos que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta.
Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Lo segundo que tenemos que hacer es pedirle. Entonces, primero entender que en medio de las circunstancias del día al día estamos creciendo en sabiduría. Segundo, tenemos que entender que si queremos sabiduría necesitamos pedirla. Y esto es un paso de humildad, preciosas mujeres de Dios. Debemos abrir el corazón para que sienta lo que el Padre siente en medio de esa situación y para que vea las cosas desde su perspectiva, no de la perspectiva que estás viviendo, no de la perspectiva del mundo, no de la perspectiva de la circunstancia, sino que puedas sentir lo que el Padre está sintiendo en esta situación y vea las cosas desde la perspectiva de Dios, ese Dios que te dice todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien. Como todas las cosas que queremos obtener, todo comienza por el deseo de tener ese algo. Por lo general, cuando queremos algo es porque lo valoramos. Así que esta es la base, el anhelo de ser mujeres sabias. Ojo con esto, el anhelo de ser mujeres sabias a la manera de Dios porque valoramos la sabiduría, porque la apreciamos. Necesitamos entender que si queremos ser mujeres sabias, que si queremos ser a la manera de Dios, valoramos la sabiduría y la apreciamos. Y ese es el mensaje que transmite el libro de Proverbios de muchas maneras. Si hay un libro que habla de sabiduría es Proverbios. Proverbios 4, versículo 8 dice, estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. No obstante, hijas preciosas, no basta con anhelarla, necesitamos pedírsela a Dios, la fuente de toda sabiduría que nos la conceda. Entonces, pedir la sabiduría es una oración diaria que tú y yo debemos hacer, porque mientras estemos de este lado de la eternidad, siempre la necesitaremos. Siempre necesitamos esta sabiduría. Por eso, antes de cualquier decisión que tengas que tomar, dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué harías tú? Muéstrame, créeme que Él te va a hablar. Créeme que Él te va a dirigir. Créeme que Él te lo va a decir. No tiene que usar a un profeta, no tiene que usar a otra persona. Abre la palabra, estudia la palabra y dile, háblame, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar hoy? Fíjese que uno piensa que Dios no le habla, pero Dios siempre habla. Dios siempre habla. Cuando tú te dispones, cuando tú le dices, Señor, quiero escuchar tu voz, Él está allí dispuesto a hablarte, a guiarte, a orientarte y a darte la salida. Y Él mismo nos invita a hacer esta oración. Volvamos a leer lo que dice Santiago 1, versículo 5. Santiago 1:5 nos dice el Señor, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. No nos va a reprender, nos va a decir, es que usted otra vez aquí pidiéndome sabiduría. No, eso es lo que Él quiere. Mujer, pídasela, dile, Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. ¿Por dónde me quieres hablar? ¿A quién quieres usar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar en esta situación? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Cómo lo quieres hacer? Una gran parte del libro de Proverbios se le atribuye al rey Salomón. Incluso aquellos que nunca han tomado una Biblia en sus manos han escuchado frases como solución salomónica, Salomón el rey más sabio, ni el sabio Salomón, entre otros. Y es que este rey judío, cuando tuvo la oportunidad dada por Dios mismo de pedir cualquier cosa, solo pidió una, sabiduría. Sabiduría. Y mire la respuesta que Dios dio al pedido de Salomón. Leamos lo que dice Primera de Reyes 3, versículo 10 al 12, por favor. Primera de Reyes 3, versículo 10 al 12. Primera de Reyes 3, del 10 al 12 dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. A Dios le agrada que anhelemos su sabiduría y qué alivio saber que Cristo es nuestra sabiduría y que incluso cuando no actuemos sabiamente, Él en su gracia nos sostiene. Amén, Él es tan bello que así nos equivoquemos una y otra vez, Él está ahí para decirlo,
ánimo, volvamos a empezar, volvámoslo a hacer de nuevo. No importa cuántas veces te has equivocado, no importa cuántas veces has pensado que le ha fallado Dios. Dios está en esta noche diciéndote, ánimo, volvamos a empezar. Ánimo, que quiero empezar contigo de nuevo. Así te dice el Señor en esta noche. Entonces, y por último, ¿qué tenemos que hacer para crecer? Actuar. Entonces, lo primero, entender que con las pruebas se crece en sabiduría. Lo segundo, hay que pedírsela a Dios. Y lo tercero, nos toca actuar. Amén. No podemos quedarnos estáticas esperando a que Dios haga todo por nosotros. Ser una mujer sabia implica intencionalidad. Que de manera deliberada busquemos la sabiduría y, como suele suceder, veremos los resultados. Y creo que nada lo dice mejor que otro fragmento de Proverbios que vemos en Proverbios 2, versículo 2 y Proverbios 4, versículo 2 y versículos 4 y 5. Proverbios 2, versículo 2 dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Dónde la buscamos? En la palabra de Dios. Salmos 19 nos dice que el testimonio del Señor es seguro. Salmos 19, 7 dice que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Wow. Tenemos harta tela por cortar con esta enseñanza. Harta tela por discernir, por estudiar, por aprender. El buen juicio que anhelamos y la sabiduría que queremos están en las páginas de nuestra Biblia. Tenemos que buscar lo que Dios ya nos ha dicho, pues ese conocimiento, bajo la guía del Espíritu Santo, es lo que nos sirve de base. Y quiero hacer énfasis en esto. Si leemos la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, estaremos simplemente leyendo un libro. Estaremos simplemente haciendo un estudio de un libro. Pero si leemos la palabra de Dios con el discernimiento del Espíritu Santo, con la ayuda de Él, vamos a lograr entender lo que Él nos quiere decir. Necesitamos del Espíritu Santo para poder entender las verdades divinas que allí están. Porque es que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si tú lees la palabra guiada por el Espíritu Santo, Él es como algo que brilla en medio de esa palabra. Es como esa palabra, ese versículo que tú dices, pero yo le he leído muchas veces, ¿por qué no me he dado cuenta? Porque en ese momento es donde el Espíritu Santo te está llamando la atención y te está diciendo, mira allí, quiero que te enfatices, quiero que te centres en esa palabra, quiero que tomes ese versículo y que trabajes en ello para que puedas crecer en la sabiduría que yo tengo para ti. Amén. Y mira cómo dice el propio Jesús en Juan 14, verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¡Wow! ¡Qué bueno que tenemos al Espíritu de Dios! Él es el que nos enseña, Él es el que nos consuela, Él es el que nos adiestra, el que nos prepara, el que nos fortalece, el que nos llena. ¿Tú sabes cómo es la oración que hacemos todos los días? Cuando tú le oras y cuando tú vas al lugar secreto, tu oración debe ser así. Tú le oras al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo para que Él envíe el Espíritu Santo. Te pongo un ejemplo. Señor, yo necesito, le dices tú al papá, a Dios, papá, Padre, yo necesito que tú me sanes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, necesito la sanidad, necesito esa fortaleza. Entonces, el papá habla con Jesús y le dice, oiga, hijo, allá está Lucía pidiéndome que la sane. ¿Tú qué crees que tenemos que hacer? Y Jesús le dice, papito, Lucía ha tratado de cumplir, ha tratado de caminar, ha tratado de creer. Mandémosle al Espíritu Santo para que la sane. Así es el mecanismo. Tú le oras al Padre, el nombre del Hijo, que es nuestro abogado y nuestro intercesor, y Él envía al Espíritu Santo para que tú seas fortalecida, para que tú seas sanada, para que tú seas ministrada, para que tú seas llena de esa unción y de esa gracia que solamente
Dios nos sabe dar, porque es que el Espíritu no solo nos enseña, sino que nos recuerda, amén. Muchas veces leemos la palabra y decimos, pero es que no entiendo nada. ¿Yo qué saco con leer eso si no entiendo nada? No importa, esa palabra que tú vas leyendo va llegando a tu corazón, va quedándose allí guardada en tu corazón y el Espíritu Santo te recuerda, amén. Eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos en el día a día es alguien que nos recuerde lo que Dios nos ha dicho para que en esos momentos en que no sabemos cómo actuar, su sabiduría nos inunde. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Recordarte, bueno, recuerda lo que leíste esta mañana y te dice el Espíritu, no te preocupes que tú ya sabes cuál es la respuesta porque esta mañana hablamos los dos, esta mañana en el lugar secreto, yo te conté, yo te enseñé, yo te mostré, usa eso que te enseñé esta mañana en esta situación. Por eso es tan importante tener tiempo devocional, tiempo de oración, tiempo de entrega, tiempo de sumergirnos en su palabra, sumergirnos en su presencia, tiempo donde le entregamos a Jesús, a Dios, todas nuestras inquietudes, nuestros problemas y dejamos que Él obre. Amén. Entonces, amigas, preciosas mujeres de Dios, no nos quedemos en la petición. Porque es que no es solamente pedir, también tenemos que estar dispuestas a obedecer lo que Dios nos dice. Amén. No es solo pedir, también se trata de obedecer lo que Dios nos dice, a buscar conocerle, a actuar con respeto y reverencia. Y eso nos llevará a mostrar sabiduría, tanto en los asuntos más importantes como en los de menor importancia. Y repito esto, no es solamente pedir. Quiero que tengan claro esto. No es solo pedir, Señor, dame sabiduría, lléname de sabiduría. Si te da la sabiduría y no sabes cómo actuar, entonces te vas a quedar llena y no vas a saber qué hacer con eso. No solo es pedir, sino obedecer. Entonces, ¿qué te dijo el Señor esta mañana en tu devocional? ¿De qué te habló? Hay que obedecer lo que Dios te está diciendo. Y no solamente obedecer, necesitamos buscar conocerle más. Amén. Al conocerle más, vamos a actuar con respeto y reverencia. Y si le conocemos, si actuamos con respeto y reverencia, esto nos llevará a mostrar sabiduría, tanto en los asuntos más importantes como en los de menor importancia. Entonces, como toda transformación exitosa tiene que empezar de adentro hacia afuera, dediquemos nuestro estudio al lugar donde comienza cada decisión sabia. Amén. Y lo próximo que vamos a leer es cómo cuidar, que vamos a estudiar es cómo cuidar nuestro corazón. El tema que viene a seguir es cómo cuidar nuestro corazón para que de allí salga la sabiduría que necesitamos implementar en cada situación que tenemos que vivir. Amén. Gracias, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Padre, por cada preciosa mujer de Dios que hoy ha aceptado la invitación, Señor. Que hoy ha aceptado, Señor, estar recibiendo este mensaje, esta palabra, Señor, que nos aviva, que nos llena, que nos muestra, Señor, que hay propósitos eternos que tú vas a cumplir con cada una de nosotras. Y uno de ellos es crecer en esa sabiduría que tienes designada para nosotros para poder ser esas mujeres sabias que tú quieres que seamos. Yo les invito allí donde están a que cierres tus ojos y le digas así al Señor, Padre Celestial. Padre Celestial, dígale allí, Padre Celestial, te doy gracias porque eres un Dios sabio. Eres un Dios sabio que me ama a pesar de mi falta de sabiduría. Te doy gracias porque me prometes, Señor, en tu palabra, que puedo pedirte sabiduría y siempre me la darás. Dios, aquí estoy delante de ti. Habla con él allí donde está. Dile, aquí estoy delante de ti, pidiéndote, Señor, que me revistas de tu sabiduría. Perdóname, Rey. Perdóname por las veces que sigo la sabiduría humana y no la divina. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más, Señor, porque así mostraré buen juicio. Espíritu Santo de Dios, muéstrame las verdades escritas en la palabra y recuérdamelas cuando esté a punto de olvidarlas. Señor, quiero ser una mujer, quiero ser una esposa y una madre sabia. Ayúdame para que esa siempre sea mi meta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y les voy a Amén. mandar, como siempre, el mensaje lo voy a poner en Reinas
y lo voy a mandar a la pastora Marta para que lo comparta a sus hijas, porque hay un tema para profundizar esta semana que quiero que lo hagan, y es leer sobre Proverbios 2:6, cuál es la fuente de la sabiduría. Hay varias preguntas que quiero que trabajemos en ellas en estas 2 semanas mientras nos volvemos a ver para poder poner en práctica esto que estamos aprendiendo en esta noche. Amén. Las amo, Amén. las bendigo y recuerden que también el video queda en el canal de YouTube para que lo pueda volver a repasar, a escuchar, porque en realidad hay mucha tela por cortar. Amén. Las amo, Amén. las Gracias, bendigo. pastora. Gracias, Bendiciones para pastora. todos. Estuvo muy lindo. Amén, amén, amén. No, Les pastora, deseo un mucha día lleno de bendición. la presencia de Dios. Muchas gracias.